Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Además, soy titular de la Cátedra Llamonet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital y director de la Cátedra Isaac en Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, en cuyo marco de las dos cátedras se inserta este vídeo, esta actividad. La Cátedra Llamonet, Gobernanza y Regulación de la Era Digital está financiada por la Unión Europea y la Unión Europea nos pide que indiquemos que las opiniones son nuestras, son del autor y en ningún caso es responsable la Unión Europea de las opiniones que vertemos. Bueno, hoy vamos a hablar del derecho europeo de la ciencia y de la tecnología en la era digital, de los principios generales. Es una de las cuestiones, la del desarrollo del derecho europeo de la ciencia y de la tecnología, que más interés nos presta desde el punto de vista de la Cátedra Isaac en Investigación Científica y Cooperación, así como de la propia Cátedra Llamonet de Gobernanza y Regulación de la era digital, porque uno de los elementos más importantes en el ámbito de la digitalización es precisamente el desarrollo del modelo, del nuevo modelo normativo que va a regular en la Unión Europea las innovaciones tecnológicas que fundamentalmente se están desarrollando en el ámbito digital, desde el punto de vista tanto del uso de los datos, el nuevo modelo jurídico normativo de regulación de los datos, como también de los sistemas de inteligencia artificial. A la hora de precisamente encarar el desarrollo de esa nueva disciplina o de ese derecho europeo de la ciencia y de la tecnología, lo que nos va a interesar va a ser buscar o identificar qué principios generales pueden definirlo, pueden orientarlo y por tanto nos van a servir para comprender mejor cuál es el derecho aplicable y cómo interpretarlo adecuadamente. A lo largo de esta presentación vamos a hablar de dos partes. Por un lado, vamos a hablar del emergente derecho europeo de la ciencia y de la tecnología para ver qué es exactamente y cuáles son sus desafíos, para después, posteriormente, en la segunda parte, precisamente, a raíz de identificar esos desafíos, poder identificar a su vez cuáles son los principios que están definiendo el desarrollo jurídico o normativo del derecho europeo de la ciencia y de la tecnología. Bien, en primer lugar, comentar que el derecho de la ciencia y la tecnología, siguiendo a Cipitani, que ya ha acuñado algunos de estos principios, es un derecho que se está configurando en la Unión Europea, que es bastante novedoso y que se está configurando a través de una serie de principios, como el principio de autodeterminación, el principio de dignidad humana o los principios de prevención y precaución. Principios que definirían el modelo europeo de cualquier normativa, cualquier norma, cualquier regulación que se haga en la Unión Europea para tratar de regular, constreñir, limitar las innovaciones tecnológicas, precisamente para garantizar la autodeterminación del individuo y, por otro lado, la protección de la dignidad humana y de los derechos y libertades del mismo, y la prevención y la precaución por el temor de que la tecnología se nos vaya de las manos. Estos principios son los que definen el modelo europeo frente a otros modelos como el americano, mucho más liberal, mucho más permisivo en cuanto al desarrollo tecnológico frente a estos principios. Estos principios han definido siempre la cultura europea. Bueno, yo sostengo que la propia investigación científica, en realidad, o la libertad de investigación científica, es un principio identificador o de identidad del propio modelo europeo, pero a su vez esa investigación con límites, ¿no? Porque no hay ningún derecho que tenga o ningún principio que tenga ese carácter absoluto. Y esos principios los vamos a ver, o los estamos viendo en el desarrollo de las nuevas normativas, desde el punto de vista de las nuevas regulaciones sobre los datos y también de las nuevas regulaciones sobre la futura ley de inteligencia artificial o el Reglamento General de Inteligencia Artificial, aunque habla más bien de sistemas de inteligencia artificial. Este derecho europeo de la ciencia y de la tecnología, además, ¿qué es? ¿En qué se basa? ¿O cómo podemos definirlo? Bueno, es la respuesta jurídica o la respuesta de la Unión Europea como esa organización internacional de integración supranacional que es, con unas características estatales que se le evidencian cada vez más, de regular, de encauzar, no tanto frenar como encauzar, orientar el desarrollo tecnológico y la convergencia de las grandes innovaciones tecnológicas. Aquí podríamos incluir, por supuesto, los sistemas de inteligencia artificial, pero cualquier tipo de tecnología que use Big Data, no solamente los algoritmos, el Internet de las cosas, los drones, blockchain, el metaverso. Podríamos incluir aquí cualquier tipo de novedosa o innovación tecnológica que se está desarrollando. ¿Y cuál es
son los desafíos que enfrenta este derecho que se está construyendo actualmente y que hasta hace poco no existía. Pensemos que en el Reglamento General de Protección de Datos, que es de 2016, apenas hay un precepto que hace referencia a las decisiones automatizadas. Por tanto, prácticamente no había nada hasta que estamos desarrollando nueva normativa como la Ley de Gobernanza de Datos, el futuro Reglamento de Datos, el futuro Reglamento de Inteligencia Artificial. Por tanto, no había nada hasta ahora. ¿Y cuáles son esos desafíos? Pues precisamente los desafíos propios de la regulación de las innovaciones tecnológicas, el problema de la incertidumbre, porque no sabemos cuáles son las potenciales implicaciones que una tecnología, hasta que se implementa, va a tener para la sociedad. Pensemos que el chat GTP prácticamente se ha desarrollado a la vez que la propia normativa, y la normativa hubo que cambiarla para atender a esta inteligencia artificial generativa, porque cuando se estaba desarrollando, hasta que se vio, no se percibía cuál era el impacto que podía tener en la sociedad, ¿no? Y fundamentalmente una serie de lo que se han denominado riesgos críticos. ¿Cuáles son los riesgos críticos? El diseño de marcos regulatorios adecuados para el propósito que pretenden, para regular estas tecnologías, los desafíos de su aplicación y los desafíos institucionales y transfronterizos porque el desarrollo tecnológico es global, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos, están identificados en Regulatory Effectiveness in the Era of Digitalization por parte de la OCDE. El problema del ritmo es que el ritmo de la innovación tecnológica es difícil de seguir por parte del regulador, de forma que en muchas ocasiones se regula algo que no existe, que no sabemos cómo va a ser y que muy posiblemente podemos llegar a impedir su desarrollo. Ese es el gran temor, el temor de impedir su desarrollo, o el otro temor es que se desarrolle de forma totalmente libre y sin los adecuados sistemas de protección para las personas, ¿no? Podemos representarnos qué puede suponer, pero no sabemos a ciencia cierta qué es, ¿no? El segundo problema es el diseño de marcos regulatorios adecuados. ¿Por qué es un problema? Porque el proceso de digitalización rompe la cultura tradicional jurídica y la tradicional delimitación de mercados y sectores. Hay una convergencia de medios, de plataformas en diferentes sectores antes muy separados. Pensemos en el transporte, la sanidad, el medio ambiente, la agricultura. En principio no tiene nada que ver, pero precisamente las plataformas digitales y los desarrollos tecnológicos pueden converger en los diferentes sectores, ¿no? Con lo cual tenemos que tener en cuenta eso. Y por otro lado, en el propio perfil de las personas que tradicionalmente estaban muy claramente separadas, quienes eran profesionales, quienes eran consumidores usuarios, en la práctica, en los medios digitales, a veces podemos hablar de esta nueva figura de los prosumidores, porque una persona sin necesidad de dedicarse activamente, de forma profesionalmente a ello, se convierte en prosumidor en la medida en que actúa como persona, pero también va a actuar en gran parte como si fuera un profesional en estas actividades. Eso afecta a la normativa, afecta a la regulación y de hecho supone un desafío para que regulemos nuevos tipos de profesiones, nuevos tipos de actividades que antes no existían y que a veces es difícil identificar el rol en el que actúa la persona, por ejemplo, en una red social, ¿no? Esto tiene que hacer replantearse a la administración pública cuál es su forma de intervenir en el sector productivo y de prestación de servicios. Pero también tenemos un reto de la propia aplicación, es decir, ya tenemos la norma, ya la hemos hecho, es una norma que hemos intentado que sea lo mejor posible, pero ¿cuál es el problema o cuál es el desafío de su aplicación? Pues que es más difícil repartir y atribuir responsabilidad por daños y perjuicios en las cosas digitales, no sabemos muy bien si el responsable es el que hizo la tecnología, el que la ha usado. Pensemos en los problemas vinculados, por ejemplo, con el futuro coche autónomo o con los drones, ¿no? A veces es difícil imputar la responsabilidad por daños y perjuicios. También pueden haber mayores problemas desde el punto de vista de la aplicación y la garantía de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, ¿no? Por tanto, hay desafíos en la propia aplicación de la normativa, aunque tengamos una normativa avanzada. Y luego hay otros desafíos institucionales y transfronterizos. La tecnología digital, por su propia esencia, estamos viendo que es global. La puede desarrollar una empresa que está
tiene su sede situada en un país, pero la tecnología o los servidores están situados en otro país distinto. Y luego la prestación de servicios se hace a nivel global. Esto plantea grandes desafíos y si no hay una respuesta global, algunos autores propugnan que hay una respuesta global, es difícil porque una normativa restrictiva será limitativa de la prestación y el desarrollo tecnológico y las empresas buscarán otros lugares donde desarrollar esa tecnología, pero luego tratarán de ofrecer esos servicios en todos los países en lo que pueden hacer. A veces es difícil incluso imponer la normativa a esas empresas, porque si no hay una sede habría que utilizar medios o instrumentos jurídicos muy drásticos. Pensemos que recientemente ha habido precisamente una polémica en relación a una conocida red y una resolución judicial que planteaba el corte total del servicio como mecanismo de acceso o de poder interactuar con la red, porque no hay otro mecanismo jurídico a nuestro alcance a día de hoy, ¿no? Esa medida al final no se ha finalmente adoptado porque se considera totalmente intrusiva y desproporcionada, pero lo cierto es que tenemos verdaderos problemas para ver cómo poder aplicar de forma global el derecho. Los riesgos y desafíos del forum shopping y el desajuste de la naturaleza transfronteriza de la digitalización con el derecho tradicionalmente nacional. En esto la Unión Europea nos puede ayudar muchísimo porque precisamente es un actor global, está asumiendo la iniciativa de desarrollar todo el modelo normativo a nivel de la Unión Europea, somos 27 países junto a los países del espacio económico europeo, de tal manera que tenemos una fuerza relevante, somos un mercado relevante, eso puede imponer a las empresas que adecúen su tecnología, sus servicios a nuestras exigencias, a las exigencias de la normativa europea, pero cuidado porque no siempre va a ser así. Pensemos, por ejemplo, que empresas tecnológicas como Apple, el porcentaje del mercado europeo es un 10% de su facturación. Entonces, el equilibrio para estas empresas puede ser hasta qué punto interesa el cumplimiento normativo europeo o hasta qué punto no interesa y es mejor perder el 10% de la facturación. ¿Qué pasaría si Apple dejara de prestar servicios en Europa y de vender productos en Europa? Que perdería un 10% de su facturación. Apple seguiría existiendo, seguiría prestando sus servicios y Europa habría perdido un competidor, ¿no? En el ámbito y una tecnología muy importante. Entonces, es difícil hacer frente a estos desafíos institucionales y transfronterizos. Algunos autores hablan de buscar una solución de respuesta de nuevas innovaciones regulatorias, de buscar nuevos tipos de normas que hoy en día pues aún no somos conocedores. Tenemos que transformar la política regulatoria debe ser una política regulatoria mucho más flexible, que atienda a las novedades de una forma mucho más rápida, somos muy lentos en hacer las normas, el propio desarrollo del futuro reglamento de inteligencia artificial, que ha tardado desde que la Unión Europea planteó la necesidad de regular varios años, es muy lento, aún no tenemos el reglamento y seguramente una vez lo tengamos habrá una vacatio legis aún muy alta, con lo cual no hay normativa actualmente que regule los sistemas de inteligencia artificial, sin embargo nos acompañan y sabemos que los algoritmos se están aplicando incluso por las instituciones públicas sin que haya una regulación adecuada que tutele nuestros derechos y libertades. Tenemos que buscar soluciones regulatorias basadas en la evidencia de la innovación tecnológica y de su desarrollo, fomentar el debate público sobre los valores y preferencias de la sociedad a la hora de regular, teniendo que ponderar los derechos y libertades y el interés general y el bien común, y tenemos que buscar una cooperación regulatoria internacional que pueda dar respuesta a esos desafíos que hemos visto transfronterizos y globales, porque si no, la normativa no sería, desde luego, eficaz. Algunos autores van más allá, proponen la sustitución del modelo regulatorio por uno nuevo que delegue totalmente en instituciones privadas globales. Yo creo que esa no es la solución, porque las instituciones privadas, aunque no tengan ánimo de lucro a nivel global y pretendan resolver los conflictos a través de modelos de arbitraje, no necesariamente van a atender al interés público y, por tanto, habría que buscar otro modelo que actualmente no tenemos. Lo que se trata es de desarrollar un modelo normativo que cree condiciones seguras para la experimentación regulatoria normativa, que requiere un marco jurídico adecuado. Estamos en una fase de construcción de ese derecho de la ciencia y de la tecnología, de ese derecho europeo de la ciencia y de la tecnología. Debemos buscar qué principios deberían presidirlo, debemos identificarlos para poder orientar la propia política normativa, para poder orientar el propio desarrollo de ese derecho y
una vez tengamos instrumentos normativos derivados de ese derecho europeo de la ciencia y de la tecnología, por ejemplo la nueva normativa de datos, para aplicarla e interpretarla correctamente, incluyendo también la nueva normativa sobre sistemas de inteligencia artificial y el resto del derecho robótico, de la ley robótica que se está desarrollando. ¿Cuáles serían estos principios? Yo propongo una serie de principios. Antes he comentado que Cipitani había propuesto algunos de estos, yo he añadido otros. Desde luego no es una lista taxativa, son unas propuestas que hay que reflexionar. Quizá alguno habría que revisarlo, a lo mejor no es suficientemente adecuado, quizá habría que incluir otros, ¿no? Pero a mí me parece que son importantes todos ellos. El principio de autodeterminación, poner a la persona por delante, poner a la persona por encima del uso de los datos, por encima de los sistemas de inteligencia artificial y, por tanto, el principio de autodeterminación. Como regla general, por supuesto. Superar desde el habeas corpus hemos ido al habeas data, habría que buscar un nuevo habeas, quizá un habeas tecnológico, de tal manera que la persona sea la que determine y pueda tener derecho a decidir si usa o no una tecnología, si interactúa o no con robots y en qué medida se usan sus datos. Como regla general puede haber excepciones, por ejemplo, si esa persona ha decidido desarrollar ciertas actividades profesionales, se le puede exigir que tenga que desarrollar ciertas tecnologías o usar ciertas tecnologías o interrelacionarse con la nación de ciertas maneras. Tenemos que buscar en definitiva un nuevo pacto entre la entre la sociedad y el poder público, que busque también el bien común e intereses generales a la vez que respeta los derechos de las personas. Junto a eso, el principio de neutralidad tecnológica creo que es esencial. El poder público no puede discriminar por razón de la tecnología, porque eso evitaría o restringiría el desarrollo tecnológico y científico. Debe, por tanto, asumir un principio de neutralidad en la propia regulación, que no discrimine entre tecnologías, y en la propia aplicación de la normativa. Incluso con normativa adaptativa, teniendo en cuenta que puede haber futuras tecnologías que ni siquiera podemos atisbar hoy en día. Y, por tanto, el principio de neutralidad tecnológica es esencial. Por eso, no discriminación y adaptación normativa por parte de la propia regulación. Los principios de prevención y precaución propios del modelo europeo no tenemos que abandonarlos. Por eso el modelo piramidal de prohibir ciertas tecnologías que suponen un riesgo inasumible puede ser importante, asumiendo que la prevención siempre es relevante. Transparencia e integridad en la actividad científica, exigiendo una total transparencia en cuáles son los objetivos de la tecnología, qué se pretende hacer con ella y, por tanto, la propia integridad. No utilizando la tecnología de forma indebida para usos distintos para los que se pretende inicialmente. El principio de innovación regulatoria, creando sandbox y entornos seguros que permitan el propio ensayo con la normativa, no solamente con la tecnología, que también, que son las cajas negras tecnológicas, sino cajas negras regulatorias, que permita el propio ensayo del modelo normativo. El principio de cumplimiento ético y normativo desde el diseño, es decir, que podamos exigir que el desarrollo tecnológico cumpla con esos principios éticos y normativos desde el propio diseño, superando lo que se planteaba como privacy by design o la protección de la privacidad desde el diseño de la innovación tecnológica. No solamente se trata de proteger la privacidad, se trata de proteger de cumplir toda la normativa y los principios éticos, incluyendo pues la integridad, la transparencia y los que estábamos comentando. Estos son algunos de los principios que podemos considerar, pero como he comentado antes, no es una lista taxativa, es una lista abierta. Está en plena construcción este derecho a la ciencia y la tecnología y tenemos que identificar esos principios. Les invito a reflexionar y a apuntar nuevos principios que sean necesarios que la normativa en desarrollo los incluyera para que podamos desarrollar adecuadamente ese derecho europeo de la ciencia y de la tecnología. Actualmente en la Unión Europea fundamentalmente hay dos ámbitos donde se está desarrollando este derecho. Uno es el de los datos y otro es el de los sistemas de inteligencia artificial, pero por supuesto que va a haber más y lo veremos en los próximos años. Debemos diferenciar estos principios de los que hablo de principios específicos de cada uno de los regímenes, como pueden ser los principios que rijan el derecho de datos o nuevo derecho de datos europeo, o los principios que rijan, por ejemplo, la lex robótica o el derecho de los robots o el derecho de la inteligencia artificial o de los sistemas de inteligencia artificial, que
van a ser principios más específicos para esos sectores o para esos ámbitos. Los principios que yo identifico como principios generales del derecho europeo de la ciencia y la tecnología deben ser principios que sirvan para cualquier innovación tecnológica, para el desarrollo de cualquier tecnología, no únicamente de la inteligencia artificial, también de ella, pero no únicamente. Algunos autores están trabajando específicamente en buscar e identificar principios que informen, orienten el desarrollo de ese derecho, principios relativos al derecho de los datos, principios relativos al derecho de la inteligencia artificial o de la lex robótica. Bueno, también hay que ir por ahí, pero serían la especificación de algunos principios que puedan regir en esos sectores. Como conclusiones de esta videoclase, podríamos decir que, en primer lugar, hay un emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología que está en desarrollo, estamos en sus primeros momentos, debemos para esa construcción ayudarla identificando los principios que deberían definir ese derecho y el desarrollo del derecho y su aplicación y orientación. Es un trabajo por hacer, hemos comentado algunos de esos principios como lista abierta, como propuesta al debate y a la reflexión. Espero que haya sido de su interés la videoclase y les animo a seguir con nosotros. Muchas gracias.